Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Dios del cielo por cada uno de ustedes que están ya esperando este programa, que el Dios Todopoderoso nos sustente con su palabra, y son tiempos en los cuales tenemos que caminar buscando al Dios del cielo con todo nuestro corazón. Vamos a seguir con las parábolas, pero antes vamos a orar y a darle la gloria, la honra al Dios que nos cuida cada mañana. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados, porque eres fiel. Tú eres un Dios verdadero. Te amamos, te bendecimos y declaramos en esta hora que tú eres Dios todopoderoso. Y aunque los pronósticos sean difíciles, nosotros tenemos en quien confiar. Nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, glorioso Salvador. Te amamos, te bendecimos y te declaramos nuestro Rey sobre todas las cosas, Señor. Tú gobiernas en nuestros corazones. Gracias por cada hermano, hermana que ven estos programas. Tu mano poderosa se extienda, socórrelos, por favor, auxílialos en sus tribulaciones, bendice con salud. En el nombre poderoso de Jesús, si están enfermos, llénalos de salud, Señor, porque tú eres un Dios bueno y compasivo. Y en estos tiempos necesitamos tanto del Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por tus cuidados, por tus maravillas, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te amamos y te bendecimos. Declaramos que eres el Dios de toda victoria, de todo amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendice también a todas las esposas de pastores. Derrama de tu gracia sobre ellas, Señor, en estos tiempos. Hazlas firmes con propósitos de gloria para que ellas puedan estar confiadas en ti, poderoso Salvador. A todas las líderes, mujeres líderes, Dios del cielo, derrama de tu gracia sobre ellas para que siempre estemos confiando en el poder de tu gracia. Y así a cada hermano y hermana. Bendice, Señor, ahoga a los que no te conocen con bendiciones de salvación. Dios del cielo, que el conocimiento de tu gracia, de este evangelio bendito, llegue a nuestras vidas para honrarte, para dar gloria, honra y alabanza delante de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy la parábola de la red. Y dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hoy vamos a ver esa parábola y la vamos a leer en Mateo 13, 47 al 49. Dice que el reino de los cielos es también semejante a una red barredera que se echó en el mar. Recogió peces de toda clase, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y escogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán los malos de entre los justos. Entonces esta parábola está explicando que Jesucristo ha venido a salvar, ha venido a liberar. Nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero no todos los que se congregan en la iglesia han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador para permanecer en una vida espiritual llena de la gracia y de la misericordia de Dios, porque eso es lo que vemos aquí. Por eso dice su palabra que Él va a separar lo bueno de lo malo. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Solo el Dios Todopoderoso. Y vendrán ángeles también para hacer la escogencia. De hecho, nosotros tenemos que permanecer firmes en Dios y que nos encontremos siempre en la presencia del Todopoderoso para ser hallados buenos y confiando en nuestro Padre Celestial. Es cierto que no hemos alcanzado toda una plenitud de vida, pero sí sabemos que nuestro Dios nos lleva de la niñez
a la madurez y de la madurez a una vida perfecta. No nos neguemos a que la obra del Espíritu Santo esté haciendo en nuestro corazón, porque vemos que la red es figura del instrumento de pesca que en esta parábola es comparada con el reino de los cielos. Dice que recoge toda clase de personas, pero que todos no serán llamados buenos, sino que por eso es la red barredera. La red barredera era una red grandísima y todo lo arrastraba y que no permitía que nada se escapara. Esto nos habla de la eficacia del mensaje de Dios, pero los peces también nos habla de las personas, porque vemos en Habacuc 1:14, dice, porque has hecho a los hombres como peces del mar. Mire qué interesante. Dice que a nosotros nos ve Dios como peces del mar. Y el Evangelio es la red barredera, la red que está siendo tirada en la tierra para alcanzarnos. Los que oímos, Jesús mucho tiempo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la Biblia dice en Romanos que por el oír la palabra viene la fe. Y entonces si somos verdaderos peces de Dios, porque dice aquí que Dios nos ha hecho a los hombres como peces y a las mujeres desde luego, ¿verdad? Hombres y mujeres nos ha hecho como peces del mar para ser recogidos y ser llevados a bendición de vida. Entonces sí necesitamos alcanzar esas riquezas del Todopoderoso para permanecer firmes en Cristo. Nosotros tenemos que caminar. A mí me llama mucho la atención los apóstoles, porque a ellos Dios los llamó porque ellos eran pescadores y Dios les hace un llamado para ser pescadores de hombres. Y les dio en 2 ocasiones, pudo contemplar la gloria de Dios, porque al echar la red, quien hizo el milagro de que recogieran peces fue Dios. Entonces este mensaje del Evangelio, vamos a conocer al Cristo de gloria, vamos a recibir ese mensaje de salvación por medio de la sangre de Cristo, pero Él es el que nos da el querer como el hacer. Es bien importante verlo, porque entonces los discípulos les dijo Dios, ahora los haré pescadores de hombres. Y cuando en el libro de los Hechos vemos a Pedro tirando la red, porque era el día de celebración en Israel y había muchas personas de diferentes idiomas. Dice la Biblia que el primer mensaje de Pedro se convirtieron miles, porque él entendió que le habían dado la red para poder alcanzar a todas aquellas personas, y hablaban diferentes idiomas, pero el Espíritu Santo descendió y les dio la capacidad de anunciarles también a esas personas el mensaje glorioso en su propio idioma. Dios, ese es el que rescata. Dios tiene el cuidado de hacernos libres, y por eso es que me llamó la atención, porque dice que Dios ve a los hombres como peces del mar. Habacuc 1:14. El mar es figura de la multitud de gentes, y la gente anda vagando de mar a mar. Dice en Amós 8:12, dice, y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor. Pero a los que Dios se les revele lo van a encontrar, a los que Dios no por su actitud de corazón, porque ya vemos a un Judas, como hemos mencionado a Judas, ¿verdad? Judas conoció al Cristo de la gloria, conoció la verdad, pero no era un pez para ser recogido en las redes del Dios del cielo. Él se perdió. ¿Por qué? Porque la elección viene de parte de Dios. La red llena es sacada a la orilla y ahí se eligen los buenos y los malos.
Unos son para vida eterna y otros no, pero es por el corazón. Entonces procuremos encontrarnos con un corazón agradable delante del Todopoderoso para alcanzar, porque sí dice que en la elección hay peces buenos. Los peces buenos son los que procuran estar llenos de Cristo, buscando su presencia, no dejan de congregarse, buscan el temor de Dios, se apartan del pecado, viven una vida consagrada delante del Todopoderoso, cambian patrones mentales, no porque les sea fácil, sino porque buscan al Todopoderoso. Recordemos Cornelio. Cornelio fue un buen pez porque él oyó del mensaje de Cristo y oraba. Él empezó a clamar y a hacer buenas obras delante de Dios. Y entonces viene el ángel para ser ya tomado como un pez de la red de Dios. Y le envían a Pedro para que le notifique cómo entrar a esa red de salvación. Entonces viene y él no quiere recibir solo la palabra. Veamos cómo el creyente, el pez bueno, trabaja no solo por ser salvo él, sino por alcanzar a otros, a su familia, a sus amigos. Ahí tuvo una red Cornelio. Dice la Biblia que llegó Pedro y la casa estaba llena. Estaba llena de amigos, de familia, y les dio el mensaje Pedro, y todos le recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque yo me pongo a pensar que Cornelio, de alguna manera, ya había discipulado a toda su familia y a sus amigos. La casa estaba llena, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y siguieron avanzando en la vida del Espíritu conforme a la misericordia y a las bondades del Todopoderoso. Entonces sí necesitamos encontrarnos con Dios y también poner red en nuestras manos para anunciar este mensaje glorioso de Jesucristo. Los peces buenos, eso es lo que hacen, anunciar que ya fueron rescatados y que ese rescate es para vida y para vida abundante, para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es estar en la casa de Dios como peces buenos. Eso es importante. Entonces dice Tesalonicenses 4:10, primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, para anunciarnos a los que hemos creído en su nombre que este evangelio es un evangelio de verdad. Poderoso es nuestro Dios. Entonces el Hijo es revelado para los que esperan y se mantienen irreprensibles, quien Dios Todopoderoso nos va a librar de la ira venidera. Entonces sí es muy importante que velemos en nuestra vida, revisemos cada momento de nuestro actuar, de nuestro vivir, si somos verdaderamente hijos buenos delante del Dios del cielo. Hay poder en el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita. Por eso la Biblia dice en el Salmo, irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Otras versiones dice, irán de obstáculo en obstáculo. Pero me gusta esa versión que iremos de poder en poder, porque eso quiere decir que en medio de cada obstáculo nosotros vamos a ser más que vencedores, porque estamos alcanzando la medida que Dios tiene para que seamos buenos peces, llenos de la gracia y de la misericordia del Todopoderoso. Pero también están los peces malos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esos son elegidos de plano de parte del Dios del cielo. Vamos a ver que en ese tiempo de la venida de Cristo, los ángeles harán la separación. Dios conoce el corazón. Ninguna persona puede ocultar ni sus sentimientos ni sus actitudes del corazón. Por eso la Biblia dice
que del corazón manan todos los pensamientos y que un corazón limpio es un corazón restaurado, un corazón libre de toda operación de las tinieblas. Nuestro Padre Celestial está en medio nuestro haciendo una regeneración. Por eso es que tenemos que participar de su gracia, de su amor, de sus bondades. Y los peces malos no se van a ver sino hasta que se complete el tiempo de ser llevados a la corte del Todopoderoso, del juez justo. Ahí les van a dar su sentencia, ahí les van a hacer conocer todo lo malo, todo lo inútil que fueron en la tierra, y entonces no van a escapar de la ira venidera, porque tendrán me imagino que Dios va a darles en una oportunidad. Vi el ejemplo de un hermano. Él fue llevado al cielo en una visión y allá le presentaron por medio de una película, déjeme pensarlo así, una película, todo lo que había hecho en su vida. Todo. Dios le mostró: mira, yo te tomé todos tus datos desde que te conocimos, desde pequeño, y vi todos los hechos, estaban ahí marcados. Ahí él entendió que al Todopoderoso no se le engaña jamás, que todas las cosas están ahí. Por eso no procuremos hacer nada a escondidas supuestamente de Dios, porque Dios todo lo ve. Y hay personas que están haciendo cosas que seguramente piensan que Dios no los está viendo, pero Dios todo lo ve. Él es el que escudriña nuestro corazón. Por eso es que vemos en el principio que Dios hizo de David un pez bueno, para que de su generación vinieran buenos peces. Y vino Cristo, el Cristo de la gloria, desciende de esa generación de peces buenos. Pero también vemos un pez malo, vemos a Caín. Caín se hizo malo, aunque Dios le quiso corregir su manera de actuar, pero lo quiso perdonar, pero no quiso Caín. Y las generaciones que se hicieron de Caín siempre fueron malos, perversos, multiplicaron sus maldades, se hicieron peces malos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que gente que le ame, que le busque, y que si hay alguna maldad en su corazón, la traiga a luz y declare: Señor, mira lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ayúdame por favor, socórreme, auxilio, porque Dios se extiende su mano para auxiliar al menesteroso y al necesitado. Dios lo auxilia, pero sí tenemos que dejar de ser peces malos, toda la maldad que Satanás un día metió a nuestro corazón. Porque a veces no nos comportamos como deberíamos. A veces hay actitudes malosas en nuestro corazón. Hay deseos de maldad en nuestra vida, sobre todo cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende. La Biblia dice que debemos aprender a sobrellevar las maldades del prójimo, pero a veces no estamos dispuestos. Nos cuesta agradar a nuestro Padre Celestial, pero no es imposible, porque el poder del Espíritu Santo está para con los peces buenos. Los peces malos desechan toda la oferta que Dios quiere darlos, porque ya lo vimos, Caín, Dios le ofertó: cambia tu manera de actuar, yo quiero que seas un pez bueno. Y él dijo: no, yo no quiero ser un pez bueno. Y caminó, y su descendencia fue una descendencia de maldad. No puede ser así. También vemos otro ejemplo en Acab. Acab se hizo malo delante de Dios,
y también su descendencia. Siguieron los pasos de su padre. Jezabel, Acab y Jezabel se hicieron peces malos en el río de Dios. No nos extrañemos, por eso es que es bien interesante revisar estas parábolas, porque ahí Dios nos está diciendo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que tú haces, ten cuidado de todo lo que piensas. Es cierto, nos provocan a ira muchas veces, pero tenemos que tener el cuidado de alcanzar el favor de Dios. La misericordia de Dios siempre debe estar en medio nuestro y no debemos permitir ser malos peces, porque la Biblia dice que somos creados para ser buenos peces, peces que honren al Dios del cielo. Si no lo hacemos así, tengamos mucho cuidado, porque nuestro destino va a estar marcado por la eternidad. Decidamos hoy, a pesar nuestro, ser buenos peces para dar honra, gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, vemos a Ananías y Zafira. Ananías le dio el consejo a Zafira, pero ella debió haber sido un buen pez. Ella debió haber sido: mira, Ananías, el consejo que me estás dando no es un consejo correcto. Ustedes saben que vendió la heredad y que mintieron al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro los llama a cuentas y les dice: ustedes no me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo, al Dios verdadero, al Padre que todo lo escudriña. Hoy se hicieron peces malos y cayeron en ese momentito muertos, disciplinados. Y después entra Zafira y le pregunta: ¿has actuado por cuánto vendieron la heredad? Por tanto, llevaba la mentira en su corazón. Se pusieron de acuerdo, dos, el esposo y la esposa, para ser malos peces. Y entonces vino la sentencia de muerte, porque Dios, dice la Biblia, que aborrece la mentira, porque Satanás es el padre de toda mentira. Nosotros no debemos mentir, y si hay mentira en nuestro corazón, poderoso es Dios y su sangre para limpiarnos de esas manchas que tiene nuestro corazón. Busquemos cómo limpiarnos para no ser peces malos. También vemos a los ángeles. Ellos van a entrar en acción para sacar a los malos. Los ángeles tienen la capacidad de parte de Dios de conocer quiénes son buenos, quiénes son malos. No nos toca a nosotros juzgar. Por eso Pablo lo dice en la primera carta de los Corintios: no es bueno que ustedes juzguen. Hay un juez justo que tiene cuidado de juzgar a sus hijos. Entonces los ángeles van a venir también a juzgar a los peces malos y a los peces buenos. Es interesante ver cómo Dios tiene el cuidado de anunciarnos lo que va a hacer en el futuro, para que aquí en la tierra decidamos ser esos peces que Dios ama y ha rescatado con su sangre preciosa. Pero también dice que en Habacuc 1:14 que los ha hecho como peces del mar, pero también como reptiles que no tienen jefe. Los reptiles vienen a ser como la serpiente, ¿verdad? Hay hombres serpientes en la tierra y ellos no se dejan mandar por nadie ni quieren. Entonces hay que tener cuidado, porque Dios no nos quiere que andemos vagando de mar a mar. Dios nos ha puesto en un redil. Y como peces de Dios estamos en una red. Veámoslo como red en esta hora. Esa red son los templos donde Dios nos lleva, y ahí hay palabra buena, palabra de verdad, palabra que no se aparta a la herejía. Y nos enseñan verdades del Dios del cielo, nos enseña a caminar en la virtud que Dios nos está llamando para alcanzar ser buenos peces delante de su gloria.
Entonces miren qué maravilloso, y les da ese lenguaje porque los discípulos eran pescadores, eran hombres que sabían cómo tirar la red y sabían cómo recoger peces, y ahí venían los buenos, los malos, venía de todo animalito. Pero los peces buenos son los que nos habla de un creyente firme, estable, conocedor del Evangelio de Jesucristo, que ama la palabra, que invoca el poder del Altísimo Dios para agradarle en todo tiempo. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros y debemos bendecirle en todo momento. Mateo 13:49 nos lo dice: así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Eso solo los ángeles lo van a hacer. Por eso nosotros no podemos señalar al hermano. No debemos hacerlo, porque los ángeles son los que van a hacer esa operación. Nosotros no debemos en la tierra, aquí mientras Dios nos da la vida y crecemos espiritualmente, la función que nos toca es orar por los que aún no han sido salvos, por los peces malos. Clamemos. Y si dentro de la familia hay peces malos, difíciles, oremos por ellos, presentémoslos delante del Padre Celestial, roguemos para que la gracia y la misericordia del Todopoderoso pueda darse en la vida de ellos, porque son tiempos finales. Estos son principios de dolores. Estamos viendo en todo el mundo situaciones que antes no se daban. Nuestro corazón debe estar alerta, debe revisarse en la presencia de Dios y llenarnos de su gozo y buscar su paz en medio de la tormenta, porque así lo dice la Escritura: el creyente, el pez bueno, sabe nadar en aguas turbulentas, porque tiene que estar en el mar. En el mundo tendremos aflicción, pero la Biblia dice: no temamos, somos peces que vamos nadando contra la corriente. Entonces hay una clase de pez que es preciosa, es el salmón, porque el salmón siempre va hacia arriba y buscando ir hacia arriba, así deben ser los peces que buscan al Dios del cielo, ir hacia arriba contra la corriente. Las corrientes de este mundo son terribles. Las corrientes de este mundo son el pecado, la maldad, la rebelión, no quieren autoridad sobre sus corazones. Así es como se hacen peces malos. No quieren tener autoridad sobre ellos. Por eso es que cuando vemos a María, le dan una oportunidad preciosa. Le dice el ángel: bienaventurada. En otras palabras, déjeme pensarlo: mujer, esfuérzate, sé valiente. Te ha escogido Dios, en el caso de María, para dar a luz su hijo. Y tienes que aprender, y le dieron todas las estrategias para ser valiente, para ser esforzada. Y la palabra dice que en ningún momento ella hizo lo contrario, se sujetó porque era un pez bueno. Y aunque fue al templo y le dijeron: una espada traspasará tu corazón, el dolor de ver a Cristo morir en la cruz del Calvario, porque como madre aquí en la tierra, porque ella fue madre en la tierra, ella hizo una función aquí en la tierra, como un pez bueno, buscó estar siempre agradando al que le llamó para servir. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, caminar en novedad de vida, ser buenos peces, obedeciendo su palabra, llamándonos bienaventuradas, esforzadas y valientes, porque llegará el día, dice su palabra, que van los ángeles a hacer separación de los peces buenos y de los peces malos. ¿Qué clase de pez estamos siendo ahora? Tenemos que tomar en cuenta que debemos ser buenos peces, y las cosas negativas que vienen a nuestro corazón,
Por eso es que les explicaba al principio que iremos de obstáculo en obstáculo, pero también iremos con el poder del Espíritu Santo para ir venciendo toda obra de maldad que el enemigo quiera enviar, dardos encendidos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí vemos que Satanás tiene una guerra continua con los santos de Dios y los quiere hacer perder esas bondades y misericordias que se han recibido de parte de Dios. También veamos otro ejemplo de un buen pez. Eso fue Priscila y Aquila. Priscila fue una persona muy entregada a la obra de Dios. Dieron su vida por el apóstol Pablo. Qué hermoso es ver buenos peces haciendo lo que Dios les ha mandado hacer. Y esta pareja fue muy admirada por el apóstol, fue reconocida y fue recomendada porque eran buenos peces. Otro ejemplo para los jóvenes que ven este programa, vemos a un Timoteo. Esfuérzate, sé valiente, le dice el apóstol Pablo, sé un buen pez. Camina contra la corriente, sé un pez salmón. Eso vamos a pedirle a Dios. Señor, si tú me miras como un pez, hazme como los salmones que van hacia arriba, que buscan, que se encuentran con el poder del Altísimo Dios para ser más que vencedores y empezar a ser buenos peces. Dice su palabra entonces que los ángeles son los que van a separar. Los que no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, difícilmente ellos puedan al final de los tiempos recibirle. Este es el tiempo de echar la red. Donde quiera que vayamos, llevemos red. Prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Oremos por las personas. Dejémoslas ahí en las manos poderosas del Dios Altísimo, como hizo el apóstol Pablo. Él iba predicando, anunciando el Evangelio y se le presentaron obstáculos, pero él los venció en el poderoso nombre de Jesús y siguió adelante. Él era un buen pez. En medio de aflicciones, en medio de las cárceles, en medio de toda situación difícil que atravesó, no dejó de ser un buen pez. Él fue un salmón. Nosotros tenemos que aprender también que las dificultades, las cosas difíciles, las situaciones adversas no nos deben mover de ser verdaderos salmones delante del Dios Todopoderoso. Vamos hacia arriba. Las corrientes de este mundo son peligrosas. Vienen con todo ímpetu, como un río embravecido o como un mar en tormenta. ¿Quién puede salvarse? ¿Qué barco no se hunde en medio de una tormenta terrible en un mar? Pero nosotros por eso es que dice la Biblia que Dios ve los mares como este mundo. Dios ve los mares como para que nosotros tengamos mucho cuidado de sus tormentas, de sus corrientes. Alegran a Dios los que buscan su rostro, los que se mantienen firmes buscando su presencia, amándole. Qué precioso es encontrar salmones en las Escrituras, donde se despojaron de todo peso que agobiaba sus almas en el poder de Jesucristo y caminan buscando al invisible, llenándose del Todopoderoso para alcanzar las virtudes, para ser esos buenos peces. Eso es muy importante. Declaremos en el nombre de Jesús que somos buenos peces. Algo que sí me gustó mucho encontrar en la Escritura es que Dios abomina la hipocresía. Porque en Lucas 13:15 les dice, entonces el Señor les respondió y dijo a los fariseos y a los saduceos de ese tiempo, que en este tiempo ya no hay fariseos. Esa religión se terminó. Eso nos lo comentó un israelita cuando viajamos para allá. Pero él sí les dice hipócritas, porque ellos no querían que el Señor Jesús sanara en el día de reposo, cuando la Biblia dice
que Jesucristo es nuestro reposo. Entonces ahí les llama hipócritas, porque los hipócritas no saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo en el sentido espiritual. Examinemos este tiempo presente, es lo que Dios nos está llamando a hacer. Examinemos este tiempo presente. Es peligroso que nosotros caminemos sin revisar los tiempos, porque su palabra nos va a dar, dice su palabra, que la sabiduría viene al Hijo de Dios. Al pez bueno lo capacita para nadar en el mar y lo lleva por turbulencias, como lo hace un salmón, ¿verdad? Camina y camina en medio de adversidades, situaciones difíciles. Nada lo detiene porque es un salmón. Pero un pez malo, esos son terribles porque se olvidan del Dios que los llamó y los compró con su sangre y terminan mal. Por eso es que poníamos el ejemplo de Acab. Qué rey más malo y más idólatra, colmó la paciencia de Dios con sus hechos y estando injertado en Israel. Por eso es que Dios presenta esta parábola, la parábola de la red barredera, que se recoge de toda clase de pez, pero al final, dice también la Escritura, por sus frutos los conoceremos. Estos peces se van a ver buenos o malos dependiendo su manera de caminar delante de Dios. Pero sí tenemos que aprender a dejar la hipocresía. La hipocresía es conocer los tiempos que vivimos, pero no los aprovechamos. No examinamos nuestro tiempo presente para vivir en novedad de vida. No es bueno. Porque Mateo 24:51 dice que se le azotará severamente y se le asignará un lugar con los hipócritas. Ya Dios tiene un lugar para los hipócritas. Tengamos mucho cuidado de caminar con hipocresía en nuestro corazón. Seamos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, expuestas para que podamos ser revisados en cualquier momento. Cartas escritas por el poder de la palabra de Dios, porque será azotado severamente al que no camina conforme a la voluntad preciosa de Dios. Y se le asignará, miren qué tremendo, porque se le asignará un lugar con los hipócritas. Qué terrible es estar en medio de gente hipócrita. ¿Qué es la hipocresía? Es caminar mostrando piedad, pero que no la tenemos en el corazón. Caminamos siendo muy buenos, pero nuestras actitudes no son buenas. Hay un corazón ahí que está haciendo lo malo constantemente. No somos buenos peces si hacemos así. Entonces, la hipocresía no debe de estar en nuestro corazón porque a Dios no le agrada. Mateo 25:30 dice, al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Ese es el lugar para los hipócritas y para los inútiles, para los que como Caín, como Judas, como Acab, fueron personajes que no quisieron agradar a Dios. Y aún Faraón, viendo tantas maravillas, tantos prodigios, se le abrieron los ojos para ver la gloria de Dios, pero como endureció su corazón, no pudo ver la salvación de Dios y caminó en perversidad. Y entonces para los tales dice la Biblia que sean echados a un lugar donde será un llanto y un crujir de dientes. Ahora, lo tremendo es que vivir en una actitud así por la eternidad, ¡qué terrible! Tenemos que aprender entonces aquí en la tierra a ser buenos peces, porque si no somos buenos peces, va a haber un lugar de llanto y un crujir de dientes. Son las tinieblas de afuera. Así lo llama la palabra del Señor, tinieblas de afuera.
y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos huir de la iniquidad. Los llamados malditos de Dios son esos peces malos, porque dice la Escritura que de la misma boca proceden bendición y maldición. Por eso dice el apóstol Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura, dice, hay agua dulce y amarga? Por eso es que cuando Israel caminó por el desierto, se encontraron con un lugar de aguas amargas. ¿Qué hizo Dios? Las endulzó para que bebieran aguas dulces. Nuestra vida debe aprender a beber las aguas dulces. Como peces del mar, debemos aprender a buscar las corrientes de agua dulce. A mí me impacta mucho cuando veo los lagos dividirse por el mar. No se mezclan sus aguas, al contrario, se hacen una pared, y las aguas dulces no se mezclan con las aguas saladas. Ese es el poder de Dios actuando en lo natural. ¿Cuánto más en nuestra vida espiritual? Nosotros no podemos ser peces de agua dulce y peces de agua salada, porque la Biblia dice que Dios ha endulzado nuestro diario vivir para dar nuevas noticias de salvación. Cristo murió y resucitó para hacernos peces buenos, y caminemos en este mar embravecido, viendo las olas encrespadas muchas veces, pero vamos a darnos gusto saltando todas esas corrientes negativas, porque el Dios del cielo es el que prepara nuestro corazón con bondades del Altísimo Dios para ser buenos peces. Así es que el Dios del cielo nos pide que hagamos bondad en esta tierra, y el Señor ve nuestras actitudes para ver si somos buenos peces. Revisemos nuestras actitudes, hagamos buenas obras. Tabita dice en la Biblia que fue enriquecida en obras. Ella era una mujer rica en obras. ¿Y quién le permite a los que son ricos en obras? ¿Quién les provee para ser ricos en obras? El Todopoderoso, porque son peces buenos que van contra la corriente. En esta vida debemos aprender a ser buenos a pesar de todo. Buenos peces, porque en la verdad de Dios dice que muchos se le acercarán y dirán: ¿cuándo te vimos, te hicimos algo a ti? No, pero Dios nos dejó a sus hijos aquí para socorrerlos en todas las necesidades que ellos tienen. Entonces, por eso es que debemos de ser peces buenos, pero no hipócritas. Ya vimos que la hipocresía son los cristianos que simulan siempre piedad, pero son falsos. Son de labios que honran al Señor y en sus corazones lejos está de Dios. Por eso es que pide cuentas Dios. Jesús condena la hipocresía. ¿Y dónde está la hipocresía sembrada? En los religiosos. Por eso siempre vamos a encontrar que Jesucristo nos dio un evangelio eterno, y en este evangelio eterno jamás lo veamos como una religión. Este evangelio no es religión, porque hace que los creyentes sean nuevas criaturas conforme a la gracia y a la misericordia del Todopoderoso. Es bien diferente. Entonces sí necesitamos encontrarnos, no como siervos inútiles, donde estarán afuera, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes, sino siervos fieles, porque la iniquidad y la transgresión no es la voluntad de Dios, porque las personas se llenan de avaricia y malicia, son colmados de envidias, chismes, y son piedra de tropiezo. Por eso es que va a venir Dios un tiempo en que los va a separar, los buenos de los malos. Por eso es la red barredera, donde Dios nos está diciendo: busquen ser peces, y ya lo vimos hoy, ¿verdad? Como salmones que vamos hacia arriba,
salmones que vamos contra las corrientes de este mundo, este mar que se ha embravecido por la furia de Satanás. Poderoso es nuestro Dios para darnos el poder de ir hacia arriba, viéndole a Él con el poder de su Espíritu Santo. Ay, qué hermoso es ver mujeres que fueron victoriosas en la palabra. De hecho, Pablo tiene una lista de mujeres que sirvieron mucho a Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque la iniquidad y los llamados malditos de Dios son los que, diciendo ser hijos de Dios, no practicaron ni atendieron al enfermo, ni al que tuvo hambre, ni al que tuvo desnudo, sino que sencillamente buscaron agradarse a sí mismos. Dios no quiere eso. Dios espera que su pueblo esté lleno de la gracia, de la misericordia de Dios. Él es fiel y verdadero. Nuestro Dios nos ve así. Tremendo, ¿verdad? Dios nos ve como peces, porque ya lo vimos en su palabra, que Dios ve como peces a los hombres. Peces buenos, peces malos. ¿Qué queremos ser esta mañana? Revisemos nuestro corazón, porque ya vimos a Ananías y a Zafira, se hicieron peces malos. Vimos también a Caín, se hizo pez malo, ¿verdad? Acab y Jezabel se hicieron peces malos. Faraón se hizo un pez malo y malísimo, porque estorbó una y otra vez que el pueblo de Israel saliera libre. No proveyó en nada para que ellos escaparan de los juicios que vendrían sobre Egipto. Al contrario, la dureza de su corazón hizo que las plagas de Dios descendieran y destruyeran multitudes. Dios es poderoso, no nos equivoquemos. Dios está por nosotros. Dios está viendo nuestro corazón. Debemos cuidar nuestras almas, porque el Dios del cielo un día va a decir: yo a ustedes nunca los conocí, hacedores de maldad. No es lo que queremos. Queremos encontrarnos con el Dios del cielo, con el Todopoderoso, con el Dios que sabe guardar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Busquemos ser siempre gente con un corazón agradable, bendiciendo al Todopoderoso. Dios es fiel. Por eso dice Primera Tesalonicenses, el primer versículo que leímos, 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual está vivo. Cristo vive y vive para vida eterna. Él es el que nos va a librar de la ira venidera. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Siendo buenos peces, alcanzando las riquezas de su gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él es justo y verdadero. Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Nos da su palabra para que nosotros nos detengamos si estamos teniendo en nuestro corazón pensamientos negativos. Dios desea que su pueblo siempre esté gozoso, lleno de paz, y esa paz los hace ser siempre ir contra la corriente. No se ponga a pensar en lo que este mundo hace. Olvídelo. Pensemos en la obra de Cristo en nosotros. Peces buenos, salmones contra la corriente, valientes y esforzados para alcanzar novedad de vida. Vamos a orar. Yo ya terminé el tema. Oremos y platiquemos con Dios acerca de estas cosas. El Dios del cielo hable a su corazón y le prepare para alcanzar las riquezas de su gloria. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Queremos ser llenos de tu bendición. Queremos alcanzar, Padre Celestial, cada día tus misericordias, tus bondades. Perdónanos nuestras iniquidades. Perdona, Señor, si hemos hecho lo que a ti no te agrada. Padre, por favor, elígenos en esta hora como peces buenos, peces que están siempre dependiendo de la mano poderosa de Dios. Enséñanos a tomar este evangelio
y que entre a nuestro corazón y que con el poder de tu gloria, Señor, nuestras vidas cambien. Solo tú puedes cambiar lo que está aquí adentro, porque lo del corazón, Señor, sale para bondades o para cosas malas. Danos un corazón bondadoso. Haznos peces buenos en medio de estos mares, Señor. En medio de este mar que es el mundo, mar convulsionado, Señor, por tanta tragedia, por tanto dolor, por tanta muerte. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y verdadero y que en tu misericordia tenemos que esperar. Bendito y alabado seas tú, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Tu nombre, Señor, sea para la gloria de tu nombre todo lo que recibimos y todo lo que tú das. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Venimos a reconocer que en ti hay salvación. Solo tú puedes hacernos peces buenos en este mar. Solo tu evangelio nos puede cambiar de rumbo, Señor. Ten misericordia, y los que aún no te conocen y están oyendo este programa, por casualidad pasaron, se quedaron ahí, tú los detuviste, alcánzalos, que hoy te reciban como Señor y Salvador. Por favor, Señor, glorifícate en grande. Tú eres nuestro Dios, tú eres el gran yo soy. Declaramos esta mañana que tu nombre sea exaltado por siempre, que tú eres el Rey de los cielos. Venimos a depender de tu mano poderosa. Haznos conforme a tu corazón, corazón bondadoso, corazón lleno de gracia. Corónanos de misericordias y de verdades, por favor. En el nombre de Jesús te suplicamos que esa red barredera, Señor, alcance muchos peces buenos para la gloria de tu nombre. Alcánzanos conforme a las riquezas que tú tienes preparadas para nosotros. Bendícenos en esta hora. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. En tus manos poderosas estamos. Bendice, Señor, a cada creyente. Mira su necesidad, mira su aflicción, mira su corazoncito, Señor, necesitado de la bondad de Dios. Entra y limpia toda iniquidad de nuestros corazones y prepáranos, Señor, para el encuentro contigo. Tu palabra dice, Señor, que tú vienes pronto y que tu amada debe estar lista. Tu iglesia, tu pueblo debe estarse preparando. Y en esta mañana, como vimos en el estudio, como peces buenos en tu red, peces buenos que honran tu nombre, peces que saben declarar tus bondades y misericordias. Bendito y alabado sea tu nombre. Exáltate con la grandeza de tu poder. Bendice, Señor, a tu pueblo. Derrama de tu gracia. Padre, por favor, los ponemos en tus manos. Extiéndete, oh Dios, conforme a todo el poder que tú tienes para con este pueblo que sabe amarte y sabe buscar de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Te damos la gloria porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Amén. Señor le bendiga, Señor le guarde. Gracias por estar pendiente de estos programas. Que el Dios del cielo nos alcance a ser esos peces buenos delante de su presencia. Amén. Dios le bendiga.